Cambiar de tema, con la crisis hídrica, ¿no? Acá en la región metropolitana que complica el normal abastecimiento, especialmente en algunas comunas del sector oriente de la capital. El superintendente de Servicios Sanitarios, sí, reconoció la semana pasada que existe riesgo concreto de racionamiento. Por ejemplo, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea. Vamos a profundizar de este tema con Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas. Eugenio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bueno, preocupación, ¿no? A propósito de lo que señalaba en esta presentación, ¿qué tendría que ocurrir para que efectivamente haya un racionamiento de agua, principalmente en estas tres comunas de la región metropolitana? Bueno, lo primero que quisiéramos señalar es que la sequía lleva muchos años, ¿no es cierto? Lleva más de una década. Exacto, 13 años. Ya hace 13 años de sequía empezó a manifestarse de forma importante en el sector centro-norte de Chile en el año 2011. Y ya hacia el año 2014-2016 Santiago pudo haber tenido racionamiento de agua. Se han hecho gestiones durante esta década que han sido muy importantes. Yo diría que la más importante es el acuerdo con los canalistas de la primera sección del río Maipo, que nos permitió gestionar la cuenca en forma organizada, privilegiando el consumo humano. Y gracias a esos acuerdos que vienen acrecentándose desde el año 2011, se ha evitado un racionamiento en Santiago. Y el problema es que el cambio climático se hace presente cada vez con más fuerza, y los últimos 3 años la verdad es que han sido muy dramáticos. El año 2019, que se suponía que era el año más seco, lo superó el año 2021, que si bien es cierto llovió un poco más, gran parte de la lluvia fue en el verano, si recordamos el río Hemisférico el año pasado, que es una lluvia que no sirve. La verdad es que esa lluvia se va directa al mar, viene sin acumulación de nieve, y eso hace que la situación que estemos viviendo hoy día sea muy sensible, y más sensible aún es en el río Mapocho. La verdad es que el río Maipo es un río más grande que tiene el embalse del Yeso como respaldo, pero el río Mapocho es más sensible, es un río más chico, no tiene ese respaldo de un embalse. Por lo tanto, la situación que vive las comunas de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes es una situación más sensible, por supuesto. Eugenio, claro, esa es la diferencia, ¿no? ¿Por qué estamos hablando principalmente de estas tres comunas de la región metropolitana? Porque se abastecen de las fuentes del río Mapocho y no como el resto de las comunas del río Maipo, ¿no? Así es, exactamente eso es lo que pasa. No quisiera complejizar la explicación con cifras, pero un solo dato. El río Mapocho tiene una media de casi 7 metros cúbicos por segundo del año 69 hasta ahora. Y es una media que además está con la sequía presente. O sea, si no tuviéramos sequía, esa media sería aún mucho más alto. De 7 metros cúbicos por segundo que debería traer el río Mapocho, hoy día trae 1,5. Como vemos, la situación es muy sensible, los caudales están a niveles mínimos. Y eso hace que esas tres comunas estén con una situación más sensible que el resto del Gran Santiago, como dije, que se abastece del río Maipo. Ya, pero más allá de esta fuente de abastecimiento, ¿podríamos decir también que estas tres comunas consumen mucha más agua que el resto de las comunas de la región metropolitana? Bueno, el sector oriente es un sector que tiene indudablemente más áreas verdes y tiene un consumo mayor que el resto de la región metropolitana, pero tiene que ver esto más allá de los consumos de cada comuna, tiene que ver con una situación del río que es límite y que está en un nivel muy, muy precario en términos de los caudales que nos aportan. Ya. ¿Y este racionamiento cuándo podría ocurrir? ¿No? ¿Este año, a mitad de año? Que la gente se preocupa porque muchas veces he escuchado, ¿no?, que dicen, sí, ¿sabes qué? Lo del racionamiento de agua lo vengo escuchando hace harto tiempo y no ha pasado absolutamente nada, ¿no? Y finalmente estas medidas preventivas no se realizan o la gente no hace caso. Pero ¿en qué momento se podría dar finalmente esta situación? Bueno, es muy difícil predecir una fecha exacta, porque aquí estamos hablando de un fenómeno climatológico, estamos hablando de la naturaleza. Lo que hacemos todos los días es monitorear el río Mapocho. Ya, pero por ejemplo, si este año hay sequía igual, si se mantienen los índices que hemos llevado los últimos 4 años, de que no han habido mayores precipitaciones en nuestro país. Sí, bueno, primero quisiéramos transmitir tranquilidad. Si llegara a haber un escenario de restricción en suministro producto de esta sequía, se va a avisar con el debido tiempo, en forma ordenada y con información a la comunidad en forma oportuna. Los meses más críticos siempre son entre enero y abril de cada año, que son los meses de máximo consumo. En abril vamos a recibir un nuevo invierno. Esperemos que este invierno sea un poco más generoso que los últimos y permita acumular nieve en la cordillera para enfrentar mejor el verano del año 2022-2023. Pero indudablemente que de aquí hasta abril el escenario es más sensible y es un escenario que nos obliga entonces a estar haciendo este monitoreo permanente del río Mapocho. No hay una fecha estimada, esto depende del río, todos los días lo estamos midiendo, lo estamos siguiendo y indudablemente que con la posibilidad de que no suceda, pero eso hay que verlo como digo día a día. ¿Tampoco se podría dar las características de ese racionamiento?
saber de qué manera se va a realizar? Tampoco. Bueno, en Aguas Andinas tenemos un plan de contingencia para cualquier evento, ya sea terremoto o turbiaje en el río Maipo, y en el caso de la sequía, que es un fenómeno, como digo, que se ha acrecentado tanto en los últimos años, también estamos terminando un plan de emergencia, de cómo se implementaría una posible restricción al consumo. Tenemos que someterlo esto a una definición final de ONEMI, de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, de Seremis sectoriales también, como educación, salud, que sepan cómo va a funcionar esto el día en que suceda. Así que sí, estamos prontos a poder terminar ese plan de emergencia para un escenario como el que estamos conversando. Ya, ¿y cómo ha sido el recibimiento, la disposición de las autoridades comunales, principalmente estas 3 comunas, las más afectadas con esta posibilidad de racionamiento? ¿Hay disposición? ¿Está esta visión finalmente de que nosotros, quienes recibimos en las comunas de mayor complicación, tengamos que adaptarnos, que la ciudad tenga que adaptarse finalmente a esta escasez hídrica que estamos viviendo en nuestro país? Sí, hay total disposición y aprovechamos de saludar y agradecer a los alcaldes, en especial de estas 3 comunas que son las más sensibles. La semana pasada tuvimos una reunión con el ministro Moreno y los 3 alcaldes involucrados. Les dimos a conocer la situación de mayor sensibilidad que tienen sus comunas. Indudablemente que ellos están muy comprometidos con una reconversión de parques en sus propias comunas, están fiscalizando más y ejerciendo las ordenanzas municipales que tienen ciertas restricciones para uso de agua en forma no responsable, como Claro. Horarios de riego en ciertas horas del día, donde es más eficiente regar indudablemente en la noche y se pierde menos agua, lavado de veredas, lavado de autos en vía pública, todo eso se está avanzando en una fiscalización mucho más rigurosa por parte de los alcaldes y el compromiso lo sentimos totalmente en esa línea. Y hay un trabajo mancomunado, algo que es frecuente, constante en reuniones, finalmente en reuniones programadas constantemente que ustedes están realizando con las autoridades de estas comunas. Tenemos una relación permanente, trabajamos codo a codo en muchos temas, no solo en los temas de sequía, con los 49 alcaldes de la región metropolitana donde Aguas Andinas tiene su operación, en especial con estos 3 alcaldes tenemos un trabajo mucho más fuerte en estos últimos meses, producto de la situación que estamos viviendo, y contamos con su apoyo, ellos con el nuestro, y la idea es en forma conjunta abordar este tema tan sensible que estamos viviendo. Claro. Eugenio, cuando hablamos de estas 3 comunas, ¿cuál es la diferencia que podría existir con el resto en términos de tiempo? Usted lo señalaba recién, que es muy difícil pronosticar y decir, ¿sabe qué? En tal fecha va a comenzar el racionamiento. Y si se realiza, va a ser de manera programada, se le va a avisar a la comunidad. Pero la diferencia que puede existir con el resto de las comunas de la región metropolitana, con lo que se está viviendo de esta escasez. Bueno, no es que en el río Maipo haya abundancia, que es el río con el cual abastecemos al resto del Gran Santiago. El caso del río Maipo, como dije hace un minuto, cuenta con el embalse del Yeso como respaldo, que son 3 meses de consumo. Por lo tanto, la situación más sensible que se podría ver en el Gran Santiago sería en un invierno nuevamente tan seco como los últimos 3, y que hacia fines del próximo año podamos tener una situación como la que se está viviendo hoy día en las 3 comunas que estamos mencionando. ¿Se está construyendo también la ampliación de una planta de tratamiento, por ejemplo, la de La Reina, ahí en Parque Intercomunal Padre Hurtado? Sí, bueno, les mencionaba yo el acuerdo con los canalistas, ¿no es cierto?, que ha permitido que no haya habido racionamiento en los últimos años en Santiago, pero en paralelo a esto se ha desplegado un plan de inversiones muy grande. Aguas Andinas invierte sobre 130.000 millones de pesos al año. Gran parte de ello está destinado a obras de sequía, y una de las obras que están en ejecución hoy día justamente es la ampliación del Rampe Padre Hurtado, que está en la comuna de La Reina, que va a aportar 1,5 metros cúbicos por segundo adicionales de producción de agua potable que va a abastecer el servicio. Hay nuevos pozos en perforación, estamos inaugurando nuevos estanques de acumulación de agua potable, y también, no menos importante, los esfuerzos que se están haciendo por aumentar la resiliencia de la ciudad de Santiago. Aquí no solo es sequía lo que nos ha mostrado el cambio climático en los últimos años, sino que también estas lluvias de verano, que son las que dije hace un minuto que no sirven porque se van directo al mar, pero que producen aluviones en el río Maipo y también ponen un riesgo en la ciudad. Esas obras de resiliencia también se están abordando en forma paralela. Tenemos un proyecto muy importante que se llama el Manzano Pirque, que podría llevar a Santiago hasta las 48 horas de autonomía en caso de una emergencia en el río Maipo por turbidades producto de los aluviones del verano. Claro. En un área urbana, Eugenio, ¿cuál es la diferencia de consumo en porcentajes, si podemos hablarlo de esa manera,
con el consumo de agua residencial versus el consumo que se realiza para áreas verdes, como usted lo señalaba recién, y eso es lo que de repente puede complicar a estas tres comunas, en el caso de Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes, que aparecen como 4 o hasta 5 veces más de consumo de agua que el resto de las comunas de la región metropolitana. Es muy difícil la comparación entre comunas, cada comuna tiene barrios más densos que otros, por lo tanto hablar de una comuna en su conjunto es muy complejo y la comparación no siempre es muy precisa. Yo quisiera dar un número, tal vez que resuelva esa pregunta. A ver. Hoy día en Santiago, en la región metropolitana, se consumen 22.000 litros al mes por vivienda. Eso está muy lejos de los estándares, por ejemplo, que se observan en Europa, donde son 9.000 litros. Tenemos casi más del doble de consumo por vivienda que lo que se observa en países desarrollados, que ya han pasado por esta etapa. Hay ciudades en Europa que han tenido ya racionamiento. Hay un caso muy grande en Barcelona que incluso se llegó a traer agua en barco, estacionándolos en el puerto en caso de que llegara ese día de racionamiento total en la ciudad. Bueno, ellos tienen un avance importante, ellos han hecho campañas de sequía como la que estamos haciendo en Chile desde hace un tiempo. En Aguas Andinas hemos venido permanentemente haciendo estas campañas y la meta es llegar a esos niveles de consumo mucho más responsable, mucho más racional para los tiempos que se viven. Ya, y la diferencia que puede existir entre el consumo de agua en una residencia, en una vivienda, una casa, versus el consumo de agua que se hace para, no sé, para las otras áreas fuera de una residencia, en las calles, en los parques, en fin. Bueno, los parques consumen más o menos 10 litros por metro cuadrado de pasto. Ese es el consumo estándar que tiene un área verde, y en una casa cada habitante consume entre 150 y 170 litros por habitante por día. Esos son los números que hay que bajar. Claro. Para el caso de las áreas verdes contamos con un compromiso decidido de los alcaldes. Hemos visto cómo algunas comunas han hecho unos proyectos muy destacables. Providencia, Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes están trabajando en esa línea. Y a nivel residencial, bueno, ahí hay un gran desafío con los cambios de hábitos, en que sepamos que el agua está cada vez más escasa, que los ríos aportan cada vez menos agua disponible para potabilizar, y que este es un trabajo y un tema que nos aborda a todos, y entre todos tenemos que salir adelante haciendo un uso responsable del agua, tremendamente relevante. Y como ciudadanos, ¿estamos conscientes de este tema que ya nos afecta o es tarde? ¿Qué pasa con las campañas preventivas? Bueno, hay una baja en los consumos, eso es una realidad. Estos 22.000 litros que yo mencionaba hace poco, décadas atrás eran 26.000. O sea, vamos en una línea correcta. Yo creo que hay más conciencia, pero todavía sigue saliendo agua por las llaves todos los días del año, las 24 horas del día. Y desgraciadamente a veces se toma conciencia cuando esto no es así. Entonces, es importante acrecentar estas campañas, seguir perseverando en el llamado al uso responsable del agua para evitar que ese día llegue. Yo creo que cuando ese día llegue, indudablemente que hay un salto de conciencia, pero la idea es evitarlo. El aporte que hagamos todos en nuestras casas todos los días es tremendamente relevante para que ese día ojalá no llegara nunca. Perfecto. Es el llamado, pues, ¿no? A prevenir. Ojalá que no se llegue a ese racionamiento. Vamos a esperar, ojalá que también asomen las lluvias durante este año, de alguna manera con todo lo que nos ha afectado en los últimos 4 o 5 años de sequía, y 13, ¿no? Que ya podremos hablar más de sequía, de escasez hídrica, lo que nos ha afectado no solamente acá en la región metropolitana, sino que en el país. Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, le queremos agradecer por este contacto.